¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar lo que es una suma de rima de manera superior con nuestra función f de x es igual a x al cuadrado más 2 con límites en 1 y 4. Lo que tenemos aquí es una pequeña prefiguración de una integral y entonces de una integral de tipo definida, entonces vamos a tener que analizar cuál es su comportamiento en esta función. Entonces, nosotros ya tenemos ese pequeño valor. Vamos a ver cómo es su lugar geométrico, es decir, cómo es su función. Aquí lo tenemos, es una tipo parábola, donde su mínimo se encuentra en 2. Y lo que está marcado en rojo es el área que nosotros tenemos que calcular, que va desde desde 1 hasta 4. Entonces, para ello vamos a tener que echar mano de la fórmula. Sale la fórmula de suma superior. Está dictada por área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor de b menos a sobre n, que sería la base, que multiplica a f de a más i delta x, que sería la altura. Entonces, cada uno de estos valores los vamos a ir trabajando de manera individual. Vamos a tener que ocupar colorcitos. El primero, que es el azul, es el que vamos a denotar en esa operación que viene siendo la base. Este elemento que viene siendo la altura lo vamos a denotar con rojo. Después la sumatoria en general lo vamos a hacer en color verde. Y finalmente lo que es el límite, que ya sería el resultado, lo vamos a hacer en color negro. Entonces vamos a ir primero, vamos a calcular los valores que nos piden en ese orden. Primero vamos a comenzar con la base. Como son rectángulos inscritos que tenemos que encontrar su sumatoria, son muchos rectangulitos, entonces por eso decimos que es la base. Y es la diferencia de los intervalos que tenemos sobre lo que es el número de rectángulos. ¿Cuántos son? Pues no lo sabemos, por eso lo dejamos como una variable. Entonces digo que es b menos a sobre n. Alguien podrá decir cuánto vale a, cuánto vale b. B menos A hace referencia, perdón, B y A hacen referencia a los intervalos que yo tengo en esta parte. A vale 1 y B vale 4. Entonces, ya que los tenemos ahí, decimos que es B vale 4 y A vale 1. Entonces, ese es nuestro resultado, que sería igual a 3 sobre n. Tenemos el primer valor que se va a sustituir en este valor, en el que se encuentra acá. Entonces, nos hace falta ahora encontrar el valor que se encuentra en esta función. Como es una función, es f de a más i delta x, nos hace referencia que tenemos que primero resolver lo que se encuentra en ese paréntesis y después la función, es decir, la que tenemos acá, ¿sale? La tenemos que evaluar con esos valores. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Para lo que es la altura de esos rectángulos, tenemos que ocupar el valor de a más i delta x, y esto lo vamos a evaluar como función. Entonces, si lo vamos a ir haciendo paso por paso, decimos que primero vamos a calcular a delta x. Delta x no es más que decir b menos a sobre n, que es exactamente lo que teníamos acá. Entonces lo pasamos directo, decimos que es 3 sobre n. Tenemos el primer valor. Decimos ahora que ese valor de delta x se va a multiplicar por i. Delta x es igual a i que multiplica a 3 sobre n. Como ambos valores como ambas expresiones tienen variables o no sabemos cuánto valen, simplemente le enunciamos que es 3i sobre n. Después dice que se le va a agregar a, vamos a verle poniendo puntitos para que veamos que son operaciones diferentes. Después dice que es a más i delta x. Esto es igual a decir a, si recordamos bien, es el valor de 1. Entonces digo que es 1 más 3i sobre n. Como son expresiones que no son términos semejantes, así lo vamos a dejar. Esta expresión es lo que va a sustituir esta que se encuentra acá. Entonces digo que mi expresión es ahora f de a más i delta x se va a transformar como f de 1 más 3i sobre n. Entonces, ¿ese valor para qué me va a servir? Para que yo evalúe mi función
que tenemos más arriba. Si recordamos, la función era f de x es igual a x al cuadrado más 2, si no mal recuerdo. Ok, es correcto. Entonces ahora tenemos que evaluar esa función. Si nos damos cuenta es exactamente igual. Hay una f y hay algo entre paréntesis. Aquí también hay una f y hay algo entre paréntesis. Entonces lo vamos a dejar en términos de esta expresión. F de a más i delta x es igual. Si nos damos cuenta aquí había una x y aquí hay una x. Entonces eso se sigue que esta expresión va a valer x. Entonces digo que es a más i delta x elevado al cuadrado, como lo muestra acá, más 2. Como nosotros ya encontramos el resultado de esto, que es esto, entonces vamos a sustituir los valores. F de 1 más 3i sobre n es igual a 1 más 3i sobre n elevado al cuadrado más 2. Esto es igual, resolvemos nuestro binomio elevado al cuadrado, decimos que es cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo sería 6i sobre n más cuadrado del segundo término, que sería en este caso 9i al cuadrado sobre n al cuadrado más 2. Los únicos valores que son semejantes es el 1 y el 2, entonces lo vamos a sumar y voy a acomodarlos en orden superior en cuanto a las i's. Entonces digo que es 9i al cuadrado sobre n al cuadrado más 6i sobre n y finalmente que es más y más 2 más 1, 3. Tengo el valor de esa función. Este valor es lo que va a sustituir a f de a más i delta x dentro de mi fórmula general que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esa parte, ya podemos poner nuestra función de manera más explícita. Entonces digo que es área, voy a ponerla aquí de nuevo, es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n que multiplica a f de a más i delta x. Listo, como habíamos mencionado, este valor lo vamos a evaluar con azul, este valor lo vamos a evaluar con rojo, este valor lo vamos a evaluar con verde y finalmente todo el resultado lo vamos a evaluar con negro. Para que vayamos viendo y las operaciones que vamos obteniendo, que son este valor y que son este valor, vayamos viendo dónde lo vamos sustituyendo. Entonces vamos a comenzar, digo que es área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de b menos a sobre n. Ese valor nosotros ya lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos acá, que en este caso hace referencia a que es 3 sobre n. Y después tenemos que multiplicarlo por la función de a más i delta x, que también ya lo tenemos y que es este valor. Entonces lo hago como multiplicación, 9i al cuadrado sobre n al cuadrado, más 6i sobre n más 3. ¿De acuerdo? Entonces todo ese valor lo tenemos que multiplicar a todos esos valores. Una multiplicación que este se multiplica a este valor, este se multiplica a este y finalmente este se va a multiplicar a ese valor. Entonces eso lo vamos a hacer ya con color verdecito, pero primero vamos a decir que área es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del valor entonces de, comenzamos. Según la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces vamos a ello. Decimos que es 3 por 9 serían 27i al cuadrado. Y tenemos n por n al cuadrado sería n al cubo. Más por menos, perdón, más por más. 3 por 6 serían 18i sobre n por n, n al cuadrado. Después tenemos que es más por más, 3 por 3, 9 sobre
n por un 1 que hay aquí, n. Entonces ya tenemos todas esas fórmulas para poder trabajar en cuanto a nuestra sumatoria. Entonces vamos a aplicar las teoremas y todas las cosas que hemos estado analizando. Entonces el límite sigue pasando igual, el límite aún no se opera, pero nuestras sumatorias ya las podemos operar. Según lo primero que nosotros tenemos que ver, esto es nuestro argumento de la sumatoria. Entonces podemos aplicar la ley distributiva y la ley asociativa. Esto es, la sumatoria la vamos a distribuir dentro de nuestras operaciones y los que son constantes las vamos a sacar. Entonces voy a poner aquí un corchete cuadrado y vamos a comenzar con el primero, recordando que este valor y para la sumatoria es mi variable, es decir, esta es mi variable y aquí no hay variables. Entonces n para mí la voy a tomar como constante en esta operación. Entonces si es constante n también voy a tener que sacarla de mi sumatoria. Entonces veamos que en el primer término este es constante y este también es constante, y lo que es y viene siendo y al cuadrado es mi variable. Entonces digo que es 27 sobre n al cubo, que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, nada más. Más, hacemos lo mismo, 18 saco mi constante sobre n al cuadrado, que multiplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i normal. Más, como este no tiene constante, pero no tiene variable, pues simplemente lo enuncio. Sumatoria de i igual a 1 hasta n de 9 sobre n. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando anteriormente. Ahora, ya que tenemos ello, nosotros podemos realizar las operaciones conforme a las fórmulas que nosotros también tenemos. Cuando es al infinito, y entonces decimos que este valor es 27 sobre n al cubo, que va a multiplicar según la sumatoria de i's. Nos dice que la fórmula es para los i al cuadrado 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6. Cierro mi paréntesis y todo este valor hace referencia a mi primera suma. Más, el símbolo más que es este. Vamos con el segundo, 18 sobre n al cuadrado, que multiplica al valor de i solita. Entonces para i solita la fórmula es n al cuadrado más n sobre 2. Y ahora tuvimos el resultado de estas y finalmente más la primera fórmula nos dice que cuando es una constante por una variable, pues simplemente es el valor que se encuentra aquí arriba. Entonces digo que es n sobre n, que multiplica a n, ya aplicándolo de manera directa. Vamos a operar ahora todas esas funciones. Área es igual al límite cuando n tiende al infinito, y entonces tenemos nuestras primeras operaciones. Decimos que es 27 por 2 serían 54. Como en este caso tenemos la n al cubo, entonces se lo vamos a poner n al cubo. Y abajo también tenemos que es 6 por n, 6n al cubo. ¿De acuerdo? Entonces después tenemos que es más por más, da más. Tenemos que es 27 por 3, nos está dando un valor de 81 n al cuadrado sobre 6n al cubo. Posteriormente, más por más, tenemos que es 27 por 1, 27, bueno, por n, quedaría n, sobre 6n al cubo. Operamos esta parte, vamos con el resto. Más por más, 18 por n al cuadrado, 18n al cuadrado sobre n al cuadrado por 2, 2n al cuadrado. Más por más, 18 por n, 18n sobre de nuevo 2n al cuadrado. Finalmente más, veamos que 9 multiplica a n y a la vez divide a n, esto se vuelve 1 y solamente queda 9. Vamos a reducir ahora todos los términos que acabamos de encontrar. Digo que es área es igual al límite cuando n tiende al infinito, ¿sale? Y ahora vamos a reducir estos términos. Decimos que es n al cubo sobre n al cubo se vuelve 1. Y si nosotros dividimos 54 entre 6, nos está dando el valor de 9 enteros
positivos. Vamos con lo siguiente, sería más, ahora quedaría con el valor de 81. Si nosotros dividimos 81 entre 6 nos va a dar 13.5, lo vamos a dejar tal cual como 81 para que no tengamos problemas. 81 sobre 6. Pero veamos lo que tenemos ahora con las n's. Tenemos que aquí es n cuadrada sobre n cúbica según las leyes de los exponentes nos dice que cuando las bases se dividen los exponentes se restan. Como abajo se encuentra el mayor valor, entonces este se elimina y quedaría una n solita en el 6. Más 27 sobre 6 tampoco es exacto, lo voy a dejar 27 sobre 6. Mismo caso, tenemos una n acá y tenemos 3 acá, entonces gana el denominador y lo pongo al cuadrado porque solamente se eliminó una vez. Más, tenemos n al cuadrado sobre n al cuadrado, se vuelve 1 y se vuelven nada más valores enteros. 18 entre 2 nos da el valor de 9 enteros. Más el valor de 18 entre 2 nos vuelve a dar 9. Sin embargo, aquí tenemos n a la 1 sobre n a la 2, que da una n que se encuentra en el denominador, más 9. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a trabajar con el color negro porque ya hemos reducido todo. Área es igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿De acuerdo? Y vamos a acomodarlos en términos del mayor exponente. ¿Sale? Bueno, en términos más sencillos. Y veamos que hay algunos elementos que son similares. Entonces voy a poner primero el 27, o sea, este que tenemos acá, sobre 6n al cuadrado. Lo tacho para que no haya ningún problema. Y veamos que ahora este término y este término no son semejantes. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo numerador. Perdón, el mismo denominador, pero si lo queremos lo podemos reencontrar entre ellos. El mínimo que nosotros tenemos es 6n, 6n entre 6n a 1 por 81, 81. Más el valor de 6n entre n nos da a 6 por 9 serían 54. Decimos que es 54. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el mismo valor. Entonces los cancelamos para que no haya ningún problema. Más el valor de 9, 9, 9. Que serían 9, 18, 27. Y listo. Vamos a reducirlo. Área es igual al límite cuando n tiende al infinito del valor de 27 sobre 6n al cuadrado. Y después realizamos la operación de manera directa, que serían 81 más 54, más el valor de 135 sobre 6n. Y finalmente más 27. Con estos valores que nosotros tenemos, ahora tenemos que aplicar la operación de el límite. Pero es un límite elevado al infinito. Recordemos que cuando los límites se elevan al infinito, tenemos que despejar. Una forma más sencilla para comprender esto es encontrar las restricciones que tenemos en funciones. Es decir, si yo tengo una función, sale f de x, vamos a ponerlo con otro color para que se pueda comprender mejor. Vamos a ponerlo con azul. Según esto decíamos que es f de x, supongamos x sobre 0, esto nos daba que no existe. Y no es porque no exista, es porque nosotros, es algo un poco complejo de decir que vamos a repartir nada, un número sobre nada. Esto entonces viene siendo un poco más filosófico. ¿Por qué? Porque no podemos decir que no hay nada. Si nosotros vamos a decir que no existe, es que le va a tocar algo de manera infinita. Entonces también otra forma para decir x sobre 0 es también decir que esto nos da infinito. Entonces, si nosotros despejamos esa parte o despejaríamos el 0, quedaría como x sobre infinito es igual a 0, según cambiando de lugar ambos valores respetando las leyes del despeje. Entonces, para evaluar un límite al infinito podemos ocupar esta misma analogía. Entonces, vamos a aplicar esa misma analogía para poder despejar nuestros límites. Entonces, digo que es área es igual, ya no pongo, bueno, según recordando un poco lo que sabíamos de límites, también se aplica la ley distributiva, es decir, esto se distribuye a este valor y a este valor. Quedando de la siguiente manera, límite cuando n tiende al infinito de 27 sobre 6n al cuadrado, más el límite cuando n tiende al infinito
de 135 sobre 6n más el límite cuando n tiende al infinito de 27. Entonces, área es igual, según esto vamos a sustituir infinito, decimos que es 27 sobre 6 por infinito elevado al cuadrado, más límite cuando, perdón, aquí ya no podemos leer la palabra límite, entonces vamos a dejarlo nada más como 135 sobre 6 por infinito, más el límite de una constante, recordemos que es el mismo límite, perdón, la misma constante, entonces aquí el valor es 27. Entonces área es igual a decir 27, y si nosotros operamos todo lo que se encuentra acá, viene siendo igual a infinito, más 135 sobre, igual operando esto, nos viene dando infinito, más 27. Y según tenemos aquí 27 sobre infinito y 135 sobre infinito, sigue respetando esta opción que nosotros hemos encontrado. Cualquier número dividido entre infinito nos va a dar 0. Entonces decimos que área es igual a 0 más 27, dando como resultado entonces área es igual a 27 unidades cuadradas. Y es así como nosotros encontramos el área bajo la curva de una función por medio de sumas de Riemann de forma superior.